Pasamos a examinar el último punto del orden del día relativo a la tramitación directa y en lectura única de la proposición de reforma del Reglamento del Congreso por la que se modifica el artículo 46.1. Les recuerdo que, de conformidad con la disposición final segunda del Reglamento, su aprobación requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara. A dicha proposición de reforma se han presentado 2 enmiendas al articulado. Para la defensa de su enmienda y para posicionarse en relación con el resto, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Salvador Armendáriz. Juan. Gracias, señora presidenta. Seré breve. Haré una intervención de cortesía porque quien debería de defender esta iniciativa de UPN es mi compañero Íñigo Allí, pero ha sido papá ayer y no nos podrá acompañar. Desde aquí quiero felicitarle a él y a su mujer. Únicamente para explicar el contenido de nuestra enmienda, que es muy sencilla. En la modificación que se pretende, presentada por todos los grupos, hay una reforma del reglamento para adecuar el nombre de las distintas comisiones permanentes legislativas a los nuevos ministerios, y lo que nosotros hemos pedido en nuestra enmienda es que se amplíe de las 17 comisiones permanentes legislativas que recoge el cambio, una más que incluya y que se denomine comisión que incluya, es decir, la Comisión para las Políticas Integrales de Discapacidad. Bueno, nosotros hemos creído oportuno este momento. Creemos que es una verdadera oportunidad. Para algunos, casi diría yo, una necesidad y, en todo caso, una buena idea que esta Cámara recoja de una manera independiente, pero también importante, estas políticas. La discapacidad o algún tipo de discapacidad afecta a un 10% de la población y más de 5 millones de familias en nuestro país cuentan con una persona con discapacidad. Hoy nosotros presentamos la enmienda el 13 de diciembre, hace 2 días, 2016, pero hace 10 años se aprobó por la Asamblea General de Naciones Unidas la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Yo creo que podríamos celebrar ese 10º aniversario. Es verdad que España lo ratificó 2 años después, en 2018, pero podríamos celebrarlo con un avance más. Es verdad que durante la pasada legislatura se han hecho muchos avances, es verdad, se han hecho muchas reformas en materia de empleo, en materia de subvenciones, en materia de apoyo, en materia de discriminación positiva para las personas con discapacidad y apoyo efectivo y real, pero creo que sería un buen colofón iniciar esta legislatura también con ese reconocimiento y que las políticas de discapacidad tuvieran en esta casa ese estatus que tienen el resto de comisiones también importantes, al mismo nivel. Creo que sería un gesto para todos que lo hiciéramos así. Me indican que creo que se va a aprobar por el consenso de todos y con el apoyo de todos los grupos, y yo, en fin, me felicito por ello, les agradezco que hayan tenido esa sensibilidad. Nada más, muchas gracias. Muy bien, gracias, señor Armendáriz. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem, En Marea, tiene la palabra la señora Salud Areste. Presidenta, señorías, estamos ante una modificación del Reglamento del Congreso que pretende cambiar el artículo 46.1 para adecuarlo a la nueva realidad del Gobierno. Quiero, antes de entrar a hablar de nuestras enmiendas que hemos presentado, decir que apoyaremos la enmienda de UPN porque está contenida, a su vez, en nuestra enmienda. Nuestro Grupo Confederal Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea, ha valorado esta espléndida oportunidad que nos brinda este trámite para introducir otras modificaciones que son una aspiración, yo diría que casi compartida. En concreto, nuestra enmienda incorpora 2 puntos más para que 2 comisiones pasen a tener carácter legislativo: la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad y la Comisión para el Estudio del Cambio Climático. 2 comisiones que tratan asuntos de trascendental importancia para nuestro grupo y también para gran parte de la ciudadanía, que requiere de esta consideración para desarrollar sus trabajos,
para desarrollar sus propuestas y sus acuerdos de una manera rápida, eficaz y beneficiosa. En el caso de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, es una demanda además expresada por el CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, que nos trasladó a la Comisión en su comparecencia el pasado 22 de noviembre, y quiero recordar expresamente a sus señorías que todos los grupos de la Cámara expresamos entonces y allí presentes nuestro apoyo a esta demanda. Estas enmiendas no son un capricho nuestro, son una necesidad que viene avalada por realidades dramáticas, por datos escalofriantes. Señorías, que afectan... Un momento, señora Salud. Señorías, por favor, les ruego silencio. Muchas gracias. Continúe. Hablaba de realidades dramáticas, por datos escalofriantes que afectan a nuestra sensibilidad y remueven nuestras conciencias. Por tanto, no podemos mirar hacia otro lado. Y, señorías, no son datos de nuestro grupo ni de la izquierda radical. Son datos oficiales, son datos del CERMI en cuanto a las políticas de discapacidad, y a ellos me voy a referir en esta intervención. La radiografía de la discapacidad en nuestro país es la siguiente: 4 millones de personas, casi el 10%, y 12 millones si tenemos en cuenta su entorno familiar. En cada uno de 5 hogares, es decir, el 20%, hay una situación de discapacidad. El 60% son mujeres y niñas, y también casi el 60% son personas mayores de 65 años. 1 millón de esas personas viven en el medio rural, lo que provoca una dificultad añadida para su bienestar, para sus derechos y también para el acceso a cuidados públicos. Pero es que además las personas con discapacidad tienen una menor capacidad de renta y mayores gastos. O sea, son personas más pobres y tienen más gastos. Pobreza que se ha agravado en los últimos años de crisis, donde el diferencial ha crecido con respecto a la pobreza general de la población. Toda una vergüenza, señorías del Partido Popular, que deberían ser ustedes como Gobierno exquisitos con los cuidados de los colectivos más vulnerables. Las personas con discapacidad en España están en una situación de exclusión permanente, generalizada, estructural y de desigualdad. Palabras textuales del CERMI, no es esto una exageración. Cuando se cumplen 10 años, precisamente anteayer, el 13 de diciembre, de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas que tienen discapacidad, quedan todavía a día de hoy muchas materias pendientes de aplicación en nuestro país. Naciones Unidas ya examinó a España en el 2011 y lo volverá a hacer en 2017. Y sabemos bien, señorías... Un momento, por favor. Yo creo que la oradora merece respeto y el tema del que está tratando es de suficientemente importancia como para que la escuchemos. He tenido poco éxito en mi anterior petición de silencio. Espero tener algo más de éxito ahora. Le ruego, por favor, silencio. A quien tenemos que oír es a la oradora. Gracias, presidente. Muchas gracias. Continúe. Gracias. Decía que Naciones Unidas va a examinar a España en el año 2017 y sabemos bien, señorías del Partido Popular, que van a tener un suspenso. Ustedes van a tener un suspenso bochornoso. Más bochornoso si cabe por tratarse de un colectivo vulnerable y visto que ustedes tienen más interés y sensibilidad para salvar a los bancos y a sus amiguetes ricachones que a las personas necesitadas. Quiero concluir este apartado con otro dato escalofriante. No solo la pobreza, el paro y la desigualdad tiene rostro de mujer en España, también tiene rostro de mujer la discapacidad. Padecen una exclusión mucho mayor, mayor pobreza y mayor exposición al maltrato, a la violencia y a los abusos. Por eso, el CERMI nos pedía con mucho acierto, y cito textualmente, que hay que teñir las políticas públicas de igualdad de género con la óptica de discapacidad y las políticas de discapacidad con la perspectiva de género. Señorías del Partido Popular, cada sociedad se mide, entre otras cosas,
por la manera en que cuida a sus miembros más vulnerables. Y está claro que nuestra sociedad no lo hace. Ahí están los datos, ahí están sus políticas, ahí está su sistema que siembra pobreza y desesperanza. Hay mucho trabajo por hacer, por tanto, y por eso es necesario que la Comisión para las Políticas de la Discapacidad tenga competencia legislativa. En segundo lugar, también desde nuestro grupo parlamentario proponemos que la Comisión para el Estudio del Cambio Climático tenga carácter legislativo. El cambio climático es un problema acuciante, es un problema urgente, que requiere respuestas inmediatas. Ya no tenemos tiempo, el planeta se nos muere, amenazado por un sistema económico depredador que solo busca producir y consumir, en busca del máximo beneficio, eso sí, para unos pocos, para las grandes empresas, para sus amigos, para los bancos amigos, señorías del Partido Popular, para las élites. Este es su sistema, este es su modelo de sociedad. Un sistema capitalista que mata el medio ambiente y también a las personas que vivimos en ese entorno natural llamado tierra. Y no tenemos ya más tiempo. Con la entrada en vigor del Acuerdo de París y su ratificación por parte de España, se pone en evidencia la necesidad de legislar contra el cambio climático. Es un hecho que hoy mismo en este Congreso discutamos ya sobre la aprobación de una ley de cambio climático. Esto es un hecho. En este contexto cobra todo sentido que la Comisión pase a ser legislativa para hacer frente a todo el reto que tenemos por delante. La voluntad política contra el cambio climático se demuestra con hechos concretos y no solamente con palabras. Y hoy planteamos uno de ellos, que esta comisión pase a tener carácter legislativo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Salud Areste. Como dentro del grupo mixto el portavoz, el anterior interviniente, no ha agotado el tiempo total, le voy a dar un turno de palabra al señor Campuzano para que intervenga también dentro del turno asignado al grupo mixto. Señor Campuzano. Gracias, presidente, por su flexibilidad. Efectivamente, desde el Partido Demócrata queremos manifestar nuestro apoyo a estas dos enmiendas que se presentan por parte de la Unión del Pueblo de Navarro y por parte de Podemos, en Comú en Marea. Singularmente, en el caso de la petición que se formula de que la Comisión de Discapacidad tenga carácter legislativo, para remarcar dos cuestiones que no son menores. Una, que si votamos favorablemente a esta petición estamos dando respuesta a una demanda histórica de la sociedad civil que agrupa a los movimientos sociales de las personas con discapacidad y singularmente a una petición del CERMI. No es la primera vez que esa demanda se había trasladado a los grupos, pero parece que en esta ocasión va a existir una mayoría que lo haga posible. Y, en segundo lugar, que tampoco es menor la decisión que se tome de considerar a esta Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad con poder legislativo, porque quiere decir que pretendemos dotar a los derechos de las personas con discapacidad de toda la protección que se deriva de la consideración legislativa. Los derechos van a tener que ser reafirmados y algunas cuestiones pendientes de nuestra legislación, especialmente en relación a la incorporación a la legislación española de la Convención de Naciones Unidas para Personas con Discapacidad, deberá de incorporarse a nuestro marco legislativo. Y, por tanto, estamos dotando a la Comisión de Discapacidad de un importante poder para efectivamente hacer real los derechos y los cambios que la Convención introduce. Y, por tanto, señorías, y con ello termino, no estamos ante un simple acto reglamentario de trámite menor que podemos liquidar de manera rápida, sino que estamos tomando una decisión de una importantísima trascendencia política para el ámbito de las personas con discapacidad. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Campuzano. En turno de fijación de posiciones tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana el señor Eritxea Ciuró. Vamos a votar a favor de las dos, simplemente. Gracias. Muchas gracias, señor Eritxea. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra el señor Gutiérrez. Gracias, presidente. Señorías,
nos parece totalmente en línea con lo que este grupo parlamentario viene desarrollando desde que inició esta legislatura, que tanto ambas comisiones, tanto la Comisión de Discapacidad como la de Comisión de Cambio Climático, pues tengan este carácter legislativo, por lo cual votaremos a favor de ambas proposiciones. Gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Gutiérrez. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Borrego Cortés. Apoyaremos las dos enmiendas presentadas. Desde el Grupo Popular tenemos claro que la política en materia de discapacidad es importante. El Grupo Popular está comprometido en cumplir las consideraciones de la Convención Internacional de los Derechos para las Personas con Discapacidad. Por ello, siempre ha apoyado que esa comisión sea permanente y ahora apoya que sea legislativa. En este momento, como además es una reivindicación del CERMI, como se ha dicho anteriormente, quiero saludar al director gerente del CERMI que está presente entre nosotros. Y también apoyar claramente la enmienda para que la Comisión de Cambio Climático se convierta en legislativa. Para el Grupo Popular es importante la materia, es importante para la economía española. Se vio claro en el debate del pasado martes. Por ello es importante que ahora esta comisión pase de permanente a permanente legislativa, dado que se ha anunciado la elaboración de una ley de cambio climático y de transición energética. Pero también yo creo que con estas decisiones debemos dejar claro que es importante, de cara a una reforma global del reglamento, ver qué comisiones tienen que ser legislativas y cuáles no. Es necesario abordarlo desde un punto de vista global y no solo de manera individual. Por ello, cuando estudiemos de una manera clara la reforma global del reglamento, una reforma que apoya el Grupo Popular, creemos que debe ser interesante plantear este planteamiento global. Gracias. Muchas gracias, señora Borrego. Turno de fijación de posiciones. Dado que nos lo han solicitado en este momento, tiene la palabra el señor Ciscar, por el Grupo Parlamentario Socialista. Al inicio de cada legislatura va siendo tradicional que se modifique el artículo 46.1 del reglamento de la Cámara para adecuar las comisiones legislativas a la estructura del Gobierno. No siempre fue así, pero porque hubo tiempos en que había menos comisiones que departamentos ministeriales, por las propias disponibilidades de la Cámara. Pero desde hace ya bastantes años estas modificaciones se vienen introduciendo. Y por eso hoy estamos valorando la iniciativa de reforma acordada por todos los grupos parlamentarios de esta Cámara con las enmiendas que se han formulado. Y tengo que avanzar que mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, va a votar favorablemente a la modificación que se establece del artículo 46.1 del reglamento, estableciendo además el carácter legislativo que las enmiendas tramitadas determinan o pretenden, tanto en lo relativo a la Comisión para el Cambio Climático como a la de Políticas Integrales para la Discapacidad. Reitero lo que aquí se ha manifestado en cuanto a las peticiones del CERMI y la necesidad también de atención y el cuidado a las personas más vulnerables y el cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas al respecto. Estamos, por tanto, de acuerdo con las enmiendas planteadas. Por otro lado, no es la primera vez que se le da el carácter de comisión legislativa a alguna de las comisiones que ya existían, como en su día, por iniciativa del Grupo Socialista, promovida en esta Cámara para la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo o para la Comisión de Igualdad, que en cuanto haya desaparecido el ministerio correspondiente, afortunadamente se ha mantenido como comisión legislativa en esta Cámara. Quiero también indicar que mi grupo manifiesta que desde hace 20 años hay una coincidencia en distintos momentos por parte de los grupos parlamentarios de reformar el reglamento de la Cámara
para determinar la centralidad política que corresponde al Parlamento y para dotarla también de la necesaria respuesta a las exigencias inmediatas que nuestra sociedad plantea. Por eso, nosotros entendemos que hoy estamos atendiendo necesidades puntuales y urgentes, pero que en breve, y ya es urgente también, tendremos que buscar el acuerdo entre los grupos para promover una reforma necesaria del conjunto del reglamento. Gracias. Muchas gracias. Señorías, habiendo terminado el orden del día, llamaremos a votación en 3 minutos.